Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a presentar la actividad entregable número 2. Nos explican en la situación contextualizada que se va a realizar una obra en un plazo de 25 días. Esta obra consta de hacer 15 torres habitacionales en la zona de Huachipa, Atevitarte, Lima, y por lo cual se ha tenido que necesitar de 20 obreros. Transcurrido 20 días del plazo que dieron para realizar esta obra, 4 obreros dieron positivo al COVID-19 y tuvieron que retirarse de la obra por motivos de salud, quedando 5 días restantes para culminar con el plazo dado para entregar la obra. Lo primero, para resolver esta situación, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es obreros por eficiencia, por días, por horas de trabajo, sobre obra por dificultad. Pero como no nos dan eficiencia ni dificultad, simplemente los eliminamos y utilizamos lo demás. Lo que utilicé para resolver este problema es representar las 15 torres, en este caso la obra, en un cuadro, en un rectángulo en este caso, para dividir lo que ya se avanzó antes de que se retiraran esos 4 obreros hasta lo que falta por terminar de la obra. Como sabemos, 25 son los días que dieron de plazo para terminar la obra. Entonces vamos a poner el número de obreros en total que había al comienzo, que sería 20, sobre 25. Esto va a representar la obra. Tenemos en otro lado las 15 torres. Después de hacer este rectángulo representando la obra, ahora vamos a poner dentro de ella los datos. Por encima vamos a poner a los obreros. Por la parte de abajo, por así decirlo, vamos a poner las horas de trabajo por días, por los días que dieron de plazo para terminar dicha obra. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. Uno es un cierto avance de la obra y el otro es lo que falta. Para representarlo vamos a poner 20 sobre 25. 20 sobre 25 vendría a ser lo que se avanzó de la obra. Claro, la obra es 15, pero esta vez vamos a utilizar 20 sobre 25 como una referencia a ello. Entonces vamos a utilizar esa fórmula y reemplazamos. Y con eso vamos a poder resolver las siguientes preguntas. La pregunta A nos dicen: ¿cuántas horas diarias deben trabajar los trabajadores que quedan? Como sabemos que se retiraron a los 20 días y antes de que se retiraran estaban trabajando a 8 horas por día. Entonces, sabiendo ello, necesitamos saber cuántas horas necesitan trabajar los que quedan para entregar la obra en el tiempo establecido. Entonces, haciendo las respectivas operaciones, el número de horas que ahora tienen que trabajar los 16 obreros restantes, los que continúan trabajando, son 10 horas por día. Ahora, la pregunta B dice: ¿cuántas horas de trabajo diario se incrementó en los últimos 5 días? Como ya sabemos las horas de trabajo que ahora tienen que trabajar en estos últimos 5 días, vamos a restar con la cantidad anterior. Vamos a restar 10 horas menos 8 horas, lo cual nos daría 2 horas. Entonces, anterior a dicho acontecimiento trabajaban 8 horas y en los últimos 5 días aumentaron 2 horas. ¿En qué porcentaje se ha incrementado las horas diarias de trabajo en los últimos días? Ya sabemos cuánto ha incrementado, pero ahora queremos sacarlo en porcentaje. Entonces vamos a igualar las 8 horas como un 100% y las 10 horas vamos a hallarlo. Todavía no conocemos. Entonces aplicamos una regla de 3 simple, directa. Al multiplicar y dividir nos sale que es 125 las 10 horas. Entonces, restando 125 menos 100 nos daría 25. Eso quiere decir que aumentó un 25%. La pregunta D nos dice: ¿qué porcentaje de la obra se avanzó antes de que se retiren los trabajadores? Como había mencionado, dije que utilicé 20 sobre 25 para representar lo que se avanzó de la obra. Entonces vamos a aplicar esto para sacarlo en porcentaje del avance de la obra. Como hemos puesto en este rectángulo, en esta figura, es 20 sobre 25 lo que se avanzó de la obra antes de que se retiraran esos 4 obreros. Entonces vamos a sacarlo en porcentaje. Vamos a suponer que el 25, o sea los días
vendría a ser un 100%. El 20, lo que se avanzó en esos 20 días, una cantidad que vamos a determinar y que vamos a hallar. Entonces nos sale que lo que se avanzó antes de que estos 4 trabajadores se retiraran era de 80%. Ya estaba 80% avanzada la obra. Para comprobar de que nuestra resolución es correcta, decidí comparar, mejor dicho, estos 25 avos con 15. Lo multipliqué para hallar la cantidad de torres que ya se avanzó. Con esos 25 avos de obra que se avanzó es 12 torres. Y si lo hacemos con regla de 3 simple para hallar un porcentaje, nos resulta saliendo igual, es lo mismo. Ahora nos menciona, suponiendo que no se hubieran incrementado las horas de trabajo después de que se retiraron los 4 trabajadores, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué hubiera ocurrido si no se incrementa las horas de trabajo? Sabemos que las magnitudes vendrían a ser inversamente proporcional, ya que a mayor número de trabajadores se va a emplear un menor tiempo. Entonces, a menor cantidad de obreros, obviamente la cantidad de días va a aumentar y posiblemente esta obra se entregue con un tiempo de atraso. Ahora nos dicen, ¿qué tiempo hubiera empleado para terminar la obra? Vamos a aplicar la misma fórmula, el número de obreros por eficiencia, por días, por horas de trabajo por día, entre obras sobre eficiencia es igual a una constante. Y esta fórmula la vamos a aplicar para hallar el tiempo que hubiera empleado en terminar la obra. Teniendo los siguientes datos, el número de obreros era 20 y después de 20 días fue 16. Entonces vamos a tener esos dos datos, 20 al comienzo y después eran 16. Vamos a ponerlo. Los días, como sabemos, en 20 días dijeron que se retiraron estos 4 trabajadores y las horas que se trabajaron por día es 8. El total, la obra sigue siendo la misma, pero vamos a considerar de que ellos en esos 20 días avanzaron 12 torres. No terminaron la obra, pero avanzaron 12 torres. Entonces, yendo con los siguientes datos, con los nuevos datos mejor dicho, ya tenemos los obreros. La cantidad de días no se sabe, pero como hemos deducido que posiblemente o que de hecho se van a demorar en entregar la obra, aumenté una X cantidad a los días restantes que quedaban. Eso quiere decir X más 5 días. Y como nos dicen, si es que no se hubiesen aumentado las horas de trabajo o las horas diarias, entonces la hora es la misma. Pero en estos días, en terminar la obra, no se va a avanzar toda la obra, de hecho se va a avanzar solamente lo que resta, que serían 3 torres. Entonces operamos, deducimos de que X es igual a 1,25 días. Solamente ese es el valor de X, pero no sabemos los días. Entonces tendríamos que reemplazar. El número de días es X más 5, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces ya se halló X y lo único que haríamos es sumar 1,25 días más 5 días. Nos saldría 6,25 días. Separamos ambas cantidades, el 6 más el 0,25 días. Vamos a aplicar otra regla de 3 simple para hallar el número de horas. Un día equivale a 24 horas. 0,25 días equivale a X horas. Una vez operado esto, nos llega a salir de que son 6 horas, pero vamos a tener esto en cuenta, ya que son 6 horas de trabajo, pero vamos a tener en cuenta esas 6 horas de trabajo equivaldrían a un día más. No quiere decir que terminadas esas 6 horas entregaron la obra, posiblemente se entregó al día siguiente, vamos a contarlo como un día más. Eso quiere decir que sería un día más. Entonces, para saber cuántos días hubiesen demorado en terminar la obra, vamos a sumar. Los 20 días de lo que ya se había avanzado, más los últimos días, serían 20 más 7, 27 días en terminar la obra. Estoy aumentando un día, como ya mencioné, porque no puede ser posible de que se entregue terminadas esas 6 horas. Como mencioné, que esas 6 horas equivaldrían a un día, estoy deduciendo de mi parte de que no se va a entregar terminadas esas 6 horas, se va a entregar al día siguiente. Entonces vamos a considerar esas 6 horas como un día. Sería 20 días que ya se avanzó de la obra anteriormente, más los últimos 7, serían 27 días en poder terminar esa obra. Ahora vamos a la pregunta D. Dice, ¿cuál sería la razón entre el tiempo previsto y el tiempo empleado? Vamos a hallar la razón, entonces vamos a tener que dividirlo.
El tiempo previsto fue de 25 días, pero sabemos que el tiempo empleado para culminar esa obra, si es que no se hubieran aumentado las horas de trabajo, sería de 26.25 días. En esta ocasión no lo he redondeado y la razón sería de 1 sobre 1,05. Ahora vamos a la situación 2. En la situación 2 nos dice que la obra se entregó a tiempo. Eso quiere decir, en los 25 días se culminó la obra y se entregó. Entonces la empresa decide entregar un bono a sus trabajadores, pero a razón de los días que trabajaron en forma proporcional. Como sabemos, hay una diferencia porque hay obreros que trabajaron los 25 días y hay otros que se tuvieron que retirar por motivo de salud, que fueron 4, y los días que trabajaron fueron 20. Vamos a tener eso en cuenta al momento de calcular. Entonces vamos a utilizar una fórmula que sería el bono total sobre el número de días que trabajaron por los obreros. Él sería 9.600 sobre 400 más 80. Lo que vamos a hacer es simplificar y dividir, y sale de que cada trabajador se le va a pagar 20 soles por día trabajado. Entonces la pregunta nos dice, ¿cuánto debe ascender el bono a cada trabajador que tuvo que dejar de trabajar por ser positivo en COVID-19? El bono de los trabajadores que se retiraron de la obra por motivos de salud debe ascender en 400. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron 20 días y por cada día se pagaba 20 soles. Entonces 20 por 20, 400 soles por esos 4 trabajadores. Ahora nos dice la pregunta B. ¿Cuánto debe ascender el bono a cada trabajador que nunca dejó de trabajar? El bono por los trabajadores que nunca dejaron de trabajar en la obra debe ascender en 500 soles por cada trabajador. ¿Qué porcentaje es la diferencia de bonos entre el trabajador que dejó de trabajar por salud y el trabajador que nunca dejó de trabajar? Vamos a considerar que los trabajadores que nunca dejaron de trabajar, su bono es 500, y vamos a tomar ese como nuestro punto de referencia para que sea nuestro 100%. Y vamos a hallar el de 400. ¿Cuál es el porcentaje? Aplicamos otra regla de 3 simple para hallar esto y restamos, obteniendo como resultado que la diferencia es de 20% con respecto a los bonos entre el trabajador que dejó de trabajar y el que nunca dejó de trabajar. Ahora nos dice la pregunta D. Al comparar dos magnitudes, número de días y cantidad de soles que recibe de bono, dichas magnitudes son DP o IP. DP significa directamente proporcional e IP significa inversamente proporcional. La respuesta sería que son directamente proporcionales, porque a más días que trabajan los obreros van a recibir mayor bono o mayor dinero, por así decirlo. Porque como hemos comprobado, hay una diferencia entre los trabajadores que tuvieron que dejar de trabajar por motivos de salud y por los trabajadores que cumplieron con trabajar los 25 días. La diferencia era por los días de trabajo. Si es que yo trabajo más días, voy a recibir más cantidad de dinero. Y si un compañero trabaja 2 o 3 días menos que yo, entonces él va a recibir, según los días que dejó de trabajar, va a recibir menos dinero. Concluyendo, a mayor días de trabajo realizado, mayor será el bono que reciba. Y por último nos dicen, grafiquemos dos magnitudes. Como son directamente proporcionales, las cantidades van a seguir subiendo. Para 20 días de trabajo corresponde 400. 20 por 20, 400. Para 25 días de trabajo, lo mismo. Multiplicamos por 20 y nos sale 500. Y así irá aumentando porque las magnitudes son directamente proporcionales. Uno sube, el otro también va a subir. Bueno, profesor, muchas gracias por su atención. Espero tenga muy buenas tardes. Eso fue toda la explicación de la actividad entregable número 2 de matemática.